Los dedos de Clara se deslizaban sobre las teclas de marfil con una precisión que desafiaba su tierna edad, arrancando del clavecín una melodía que resonaba por los corredores del palacio Ravenshollow como un lamento susurrado. La joven no sabía que cada nota llegaba a oídos de Aldrich Whitmore, duque de Ravenshollow, quien se había detenido ante la puerta entreabierta del salón de música, incapaz de alejarse de aquella armonía que parecía tocar directamente su alma enlutada. A los 45 años, Aldrich creía haber enterrado para siempre cualquier posibilidad de que su corazón volviera a latir con vigor. La muerte de su esposa, Lady Margaret, 3 años antes, había dejado un vacío que él juzgaba insuperable. Su única preocupación ahora era su hija Isabela, de 15 años, cuya educación musical había sido descuidada desde que quedaron huérfanos del delicado toque de Margaret al clavecín. La música cesó abruptamente, y Aldrich se dio cuenta de que había sido descubierto. A través de la rendija de la puerta, los ojos castaños de Clara encontraron los suyos, y por un instante que pareció eterno, el mundo alrededor desapareció. Ella era joven, demasiado joven. Su sentido de la propiedad gritaba, pero había algo en su mirada que contradecía sus 19 años. Una madurez precoz, quizás forjada por las responsabilidades que la vida le había impuesto demasiado pronto. Vuestra gracia. Clara se levantó inmediatamente, haciendo una reverencia respetuosa. Su vestido de muselina azul grisáceo, aunque simple y claramente no de la mejor seda, estaba impecablemente arreglado. Cada movimiento de ella revelaba una educación refinada que intrigaba a Aldrich. «Le pido perdón si la música le ha molestado. Al contrario, señorita Pemberton». Y Aldrich entró en el salón, con sus manos enguantadas cruzadas a la espalda. Hace mucho tiempo que estas paredes no escuchaban una interpretación tan conmovedora. El salón de música del palacio era uno de los ambientes más suntuosos de la propiedad. Paredes revestidas de caoba pulida exhibían retratos de ancestros Whitmore, mientras cortinas de terciopelo carmesí enmarcaban ventanas que daban a los jardines formales. El clavecín, una magnífica pieza traída de Viena, ocupaba el centro del ambiente, rodeado por butacas de brocado dorado, donde la familia solía acomodarse durante las presentaciones musicales. «Vuestra hija demuestra un gran talento natural», Clara dijo organizando las partituras sobre el instrumento. «Lady Isabella tiene dedos delicados y un oído agudo. Con la debida instrucción, sin duda se convertirá en una música admirable». Aldrich observó los gestos gráciles de la joven profesora. Clara había llegado a Ravenshollow hacía apenas una semana, recomendada por el reverendo Ashworth, de la parroquia local. Su historia era conocida en los alrededores. Huérfana desde los 16 años, había asumido la responsabilidad de criar a 2 hermanos menores, manteniendo a la familia a través de lecciones de música y bordado para las damas de la pequeña nobleza rural. ¿Y dónde aprendió a tocar con tanta maestría, señorita Pemberton? La pregunta salió más íntima de lo que Aldrich pretendía. Había algo en su presencia que lo desconcertaba, haciéndole olvidar momentáneamente las formalidades que regían sus interacciones sociales. «Mi padre era músico de la corte del príncipe regente, antes de establecerse en nuestro condado». Clara respondió, sus mejillas sonrojándose ligeramente. «Él me enseñó desde pequeña, decía que la música era el lenguaje más puro del alma». La mención al alma hizo que Aldrich desviara la mirada. Hacía 3 años dudaba poseer aún una. La culpa que cargaba por la muerte de Margaret, ella había fallecido durante una epidemia de fiebre mientras él viajaba a Londres por asuntos de la corona, había transformado su corazón en piedra. O así lo creía, hasta escuchar aquellas melodías que parecían despertar partes de sí que juzgaba muertas para siempre. «¿Isabela se ha mostrado una alumna dedicada?», preguntó, forzándose a mantener la conversación en terreno seguro. «Muy dedicada, vuestra gracia, aunque, si me permite la observación, ella parece cargar una tristeza que a veces interfiere en su concentración». La franqueza de Clara lo sorprendió. La mayoría de las personas evitaba mencionar el luto que aún se cernía sobre el palacio como una niebla persistente. Pero había algo en la forma en que hablaba, sin piedad excesiva, pero con una comprensión genuina nacida de experiencia propia. Lady Isabella perdió a su madre muy joven, y Aldrich admitió, su voz volviéndose más grave. «Temo no haber sido el padre que ella necesitaba en estos años difíciles». Clara lo miró directamente, y Aldrich
se sintió expuesto bajo aquella mirada penetrante. El dolor tiene su propio tiempo, vuestra gracia, tanto para padres como para hijas. En ese momento, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo, e Isabela irrumpió en el salón, sus rizos dorados danzando bajo el tocado de encaje. «¡Papá! ¡Señorita Clara!». Los estaba buscando por todas partes. La alegría genuina en el rostro de la adolescente al encontrarlos juntos no pasó desapercibida para Aldrich. Desde la llegada de la profesora, Isabela parecía más animada, más parecida a la niña vivaz que había sido antes de la tragedia familiar. Estábamos conversando sobre sus lecciones. Clara sonrió cálidamente a la joven. Su padre me estaba preguntando sobre su progreso. Oh, papá, ella es una profesora maravillosa. Isabela corrió junto a Aldrich, tomando su brazo con la familiaridad de una hija muy amada. Señorita Clara conoce las más bellas canciones y me está enseñando la sonata que mamá solía tocar. El corazón de Aldrich se encogió. Margaret adoraba aquella sonata de Mozart. En los primeros meses tras su fallecimiento, él había cerrado el salón de música, incapaz de soportar los recuerdos que cada melodía evocaba. Pensé que quizás sería reconfortante para Lady Isabella conectar con la memoria de su madre a través de la música. A Clara dijo suavemente, como si leyera sus pensamientos. «Pero si vuestra gracia prefiere...». «No». Y Aldrich interrumpió, sorprendiéndose a sí mismo. «No, está correcto. Margaret». Lady Margaret adoraría saber que Isabela está aprendiendo sus piezas favoritas. La sonrisa que Clara le dirigió fue como un rayo de sol atravesando nubes tempestuosas. Por primera vez en años, Aldrich sintió una extraña sensación de ligereza en el pecho. Señorita Clara prometió que podré presentar la sonata en el baile de otoño del conde de Ashworth. Isabela añadió animada. «Podré, ¿verdad, papá?». La mención al evento social más importante de la región hizo que Aldrich dudara. El baile reuniría a toda la aristocracia local, incluyendo familias que observaban cada movimiento de la casa Whitmore con interés crítico. Presentar a Isabela públicamente sería su reintegración oficial en la sociedad tras el período de luto. «Si la señorita Pemberton cree que estará preparada», dijo finalmente, «entonces ciertamente podemos considerarlo». El contento que brilló en los ojos castaños de Clara fue casi su perdición. Aldrich percibió, con una mezcla de fascinación y alarma, que empezaba a esperar con ansias los momentos en que sus rutinas se cruzaban por la propiedad. Ya fuera durante las lecciones de Isabela, ya fuera en los encuentros casuales por los jardines, cada interacción con la joven profesora lo dejaba más perturbado y, paradójicamente, más vivo de lo que se había sentido en años. Cuando Clara e Isabela se dirigieron al clavecín para continuar la lección, Aldrich permaneció unos minutos más en el salón, observando la paciencia y el cariño con que la profesora guiaba a su hija. Había algo profundamente seductor en su competencia, en la forma en que transformaba la rigidez de la técnica musical en expresión pura de sentimiento. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos, Aldrich no podía apartar de su mente la sensación de que su vida, cuidadosamente organizada en torno al deber y la responsabilidad, comenzaba a dar señales de una transformación que él no sabía si estaba preparado para enfrentar. La aurora despuntaba tímida sobre los jardines de Ravenshollow, cuando Clara bajó las escaleras de servicio que llevaban a los aposentos destinados a los empleados del palacio. Su rutina matutina comenzaba siempre antes del despertar de la familia Whitmore, permitiéndole unas horas preciosas de soledad para escribir cartas a los hermanos que permanecieron en la casa parroquial del reverendo Ashworth. Esta mañana, sin embargo, sus pensamientos se encontraban divididos entre las palabras que debía enviar a Edmund y Sofía y las imágenes persistentes del duque que insistían en poblar su mente. La forma en que él había observado sus manos sobre el teclado, la intensidad de su mirada cuando ella había mencionado el lenguaje del alma. Clara sentía que sus mejillas se calentaban al recordar aquellos momentos de conexión inesperada. Tonterías, murmuró para sí misma, organizando los libros de música sobre el pequeño escritorio de su habitación. A los 19 años ya había aprendido que los sueños románticos eran lujos que una joven en su posición no podía permitirse. Su responsabilidad para con sus hermanos exigía pragmatismo, no fantasías sobre hombres imposiblemente distantes de su esfera social. El reloj de la torre de la capilla dio 7 campanadas,
señalando que era hora de dirigirse al pequeño salón donde tomaba el desayuno con los otros empleados de alto rango de la casa. Clara se arregló el vestido de lana verde oscuro, su segunda mejor prenda, reservada para los días de trabajo, y recogió sus cabellos castaños en un moño simple, pero elegante. El pasillo que separaba los aposentos del personal del resto del palacio era largo y discreto, diseñado para permitir que los sirvientes circularan sin molestar a la familia. Retratos de duques anteriores adornaban las paredes, sus ojos pintados pareciendo seguir los pasos de Clara mientras ella caminaba. Todos poseían el mismo porte altivo de Aldrich, la misma línea aristocrática de la mandíbula que ella había empezado a conocer demasiado bien. «Señorita Pemberton». La voz del señor Harwell, el mayordomo principal, resonó por el pasillo. El hombre de mediana edad, impecablemente vestido con su librea oscura, se acercó con pasos medidos. Su gracia ha solicitado verla en sus aposentos privados después del desayuno. Clara sintió el corazón acelerarse involuntariamente. ¿Hay algún problema con las lecciones de Lady Isabella? No sabría decir, señorita. Su gracia solo pidió que le informara que él la esperará en la biblioteca particular a las 8:30 en punto. El resto del desayuno transcurrió en una bruma de conversaciones que Clara apenas pudo seguir. La señora Pembridge, el ama de llaves, parloteaba sobre los preparativos para la visita del conde de Ashworth la semana siguiente, mientras el señor Davis, secretario particular del duque, consultaba una lista interminable de compromisos sociales. Clara se limitó a asentir educadamente, su mente completamente absorta por la perspectiva del encuentro que la aguardaba. Cuando finalmente se dirigió a los aposentos ducales, Clara procuró controlar su respiración irregular. El corredor principal del palacio era un espectáculo de elegancia. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol, mientras lámparas de araña de cristal reflejaban la luz dorada que se filtraba por las altas ventanas. Cada paso resonaba suavemente, creando una sinfonía discreta que acompañaba su caminar. La biblioteca particular de Aldrich se situaba en el ala este del palacio, un santuario de conocimiento que reflejaba tanto el refinamiento como la melancolía de su propietario. Cuando Clara golpeó delicadamente la puerta tallada, la voz profunda del duque la invitó a entrar. El ambiente le quitó el aliento. Estanterías de roble se extendían del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, que exhalaban el aroma reconfortante de pergamino antiguo. Una chimenea de mármol calentaba el recinto, sus llamas danzando y proyectando sombras doradas sobre los muebles de caoba. Aldrich permanecía de pie ante una de las ventanas, su silueta imponente recortada contra la luz matutina. «Señorita Pemberton». Él se volvió al oírla entrar. «Le agradezco por atender a mi llamada. A sus órdenes, vuestra gracia». Y Clara hizo una reverencia, forzándose a mantener la mirada respetuosamente baja. La proximidad de él en el espacio confinado de la biblioteca la hacía consciente de cada detalle. El perfume discreto de sándalo que emanaba de sus ropas, la forma en que la luz realzaba los hilos plateados en sus sienes, la elegancia natural de sus movimientos. «Tengo una propuesta que hacerle». Y Aldrich comenzó, dirigiéndose a una mesa donde papeles se esparcían de forma organizada. El conde de Ashworth mencionó en su última carta que planea incluir presentaciones musicales durante la visita que nos hará. Además de la actuación de Isabella, le gustaría que hubiera entretenimiento adicional para sus invitados. Clara alzó los ojos, intrigada. «¿Qué tipo de entretenimiento, vuestra gracia?» «Un recital. Música de cámara, quizás algunas piezas para clavecín solo». Aldrich hizo una pausa, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. «Estaba pensando si vuestra señorita no se interesaría en participar». La invitación era tan inesperada que Clara necesitó unos segundos para procesar sus implicaciones. Participar en un evento social de la aristocracia, incluso como música contratada, representaba una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, también significaba exposición, escrutinio público, la posibilidad de comentarios maliciosos sobre su origen humilde. «Sería un honor, vuestra gracia», respondió finalmente, «pero temo no poseer vestimenta adecuada para tal ocasión. Ese detalle puede ser fácilmente resuelto». Aldrich dijo rápidamente, casi como si ya hubiera anticipado la objeción. «La señora Pembridge tiene contactos con las mejores costureras de la región. Un vestido apropiado sería provisto». Había algo en la urgencia de su respuesta
que hizo que Clara lo mirara con más atención. El duque evitó su mirada, concentrándose en los papeles frente a él con una intensidad que parecía desproporcional a la importancia de los documentos. ¿Puedo preguntar por qué vuestra gracia pensó en mí para tal función? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Aldrich finalmente alzó los ojos, y Clara se vio capturada por la profundidad de su mirada azul grisácea. Por un momento que se extendió más allá de las convenciones sociales apropiadas, ellos simplemente se observaron, una comunicación silenciosa pasando entre ambos. Vuestra música posee una cualidad excepcional, dijo él lentamente. Sería un desperdicio no compartirla con otros que sabrían apreciarla. Clara sintió el rubor subirle a las mejillas. Había algo en la forma en que él había pronunciado la palabra excepcional, que hacía que su corazón latiera de forma irregular. Vuestra gracia es muy amable. No se trata de amabilidad, señorita Pemberton. Se trata de reconocer el talento donde existe. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que Clara no sabía cómo interpretar. Aldrich se acercó ligeramente, y ella pudo percibir la lucha interna que se libraba en sus facciones aristocráticas. Había deseo allí, pero también resistencia, como si él luchara contra impulsos que su posición social y su sentido de la propiedad condenaban. ¿Cuánto tiempo hace que no toca para una audiencia mayor?, preguntó él, su voz asumiendo un tono más íntimo. Desde antes de la muerte de mis padres. Clara admitió. Mi padre ocasionalmente me llevaba a tocar en casas de familias amigas, pero eso fue hace más de 3 años. ¿Y echa de menos eso? La actuación, el reconocimiento. La pregunta tocó una herida que Clara rara vez se permitía examinar. En los años dedicados a mantener a sus hermanos, ella había enterrado profundamente sus propios sueños y ambiciones. La música había permanecido solo como medio de subsistencia, no como fuente de realización personal. A veces, respondió honestamente. Pero aprendí que debemos contentarnos con las bendiciones que nos son concedidas. Bendiciones. Y Aldrich repitió como si saboreara la palabra. Una perspectiva admirable, aunque me pregunto si no subestima vuestra propia importancia. Antes de que Clara pudiera responder, pasos apresurados resonaron en el pasillo, seguidos por la voz animada de Isabella. «¿Papá? ¿La señorita Clara está aquí? Necesito mostrarle la variación que logré dominar». La intrusión de la realidad hizo que ambos retrocedieran involuntariamente. Aldrich se dirigió a la puerta con movimientos que delataban cierta agitación, mientras Clara organizaba mentalmente sus sentimientos perturbados. «Entra, mi querida». Aldrich llamó, su voz recuperando el tono paternal apropiado. Isabella irrumpió en la biblioteca como un vendaval de energía juvenil, sus mejillas sonrojadas por la excitación. «Señorita Clara, practiqué el pasaje que me mostró ayer y finalmente logré ejecutarlo sin errores». «Qué maravillosa noticia, Lady Isabella». Clara sonrió, genuinamente satisfecha con el progreso de su pupila. «Estoy ansiosa por oírla». La señorita Pemberton ha aceptado participar en el recital durante la visita del conde. Aldrich informó a su hija, observando atentamente la reacción de la adolescente. «Oh, qué espléndido». Isabella aplaudió deleitada. «¿Podremos tocar juntas? Papá, ¿sería posible?» La sugerencia hizo que los ojos de Aldrich brillaran con una aprobación que calentó el corazón de Clara. «Si la señorita Pemberton está de acuerdo, ciertamente podremos arreglar algo apropiado». Mientras Isabella parloteaba sobre las posibilidades musicales que se abrían, Clara percibió que acababa de aceptar mucho más que un simple compromiso profesional. La mirada que Aldrich le dirigió por encima de la cabeza de su hija conllevaba promesas y peligros que ella apenas había empezado a comprender. La mañana había transcurrido de forma completamente diferente a lo que había imaginado al despertar, y Clara intuía que los días siguientes traerían cambios aún más profundos para su vida cuidadosamente estructurada en Ravenshollow. El sonido del clavecín resonaba por el salón de música como una confesión susurrada, cada nota cargada de una intensidad que Clara jamás se había permitido expresar tan abiertamente. Era su 3ª semana en Ravenshollow, y los ensayos para el recital se habían convertido en el punto central de sus días, así como la fuente de una inquietud creciente que ella luchaba por comprender. Aldrich permanecía apoyado en el marco de la puerta, observándola tocar la sonata de Bach que habían elegido para su presentación a solo. Él venía haciendo esto frecuentemente,
apareciendo durante sus ensayos matutinos con excusas cada vez menos convincentes sobre verificar los preparativos o consultar a Isabela sobre detalles del evento. Clara sabía que él estaba allí solo para oírla, y esa certeza hacía que sus manos temblaran levemente sobre las teclas. «El pasaje en el segundo movimiento», dijo él cuando ella finalizó la pieza. «Hay algo diferente en la forma en que lo interpretó hoy». Clara giró en el taburete del clavecín, encontrando aquellos ojos azul grisáceo que parecían ver a través de sus defensas cuidadosamente construidas. «Diferente cómo, vuestra gracia». Aldrich entró completamente en el salón, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Ellos nunca habían estado verdaderamente solos desde aquel primer encuentro en la biblioteca, siempre con Isabela cerca o algún miembro de la servidumbre transitando por los pasillos. Más personal, dijo él finalmente acercándose al clavecín. Como si estuviera contando una historia que solo vuestra señorita conoce. Las mejillas de Clara se calentaron. Era precisamente eso lo que había sucedido. Ella había permitido que sus sentimientos confusos y crecientes por él se infiltraran en la música, transformando la técnica impecable en algo peligrosamente revelador. «La música debe tocar el alma», murmuró, repitiendo las palabras que su padre solía decir. «De lo contrario, son solo notas organizadas en el aire». «¿Y qué historia estaba contando vuestra alma, señorita Pemberton?» La pregunta era demasiado íntima, cruzando fronteras que Clara sabía que no debían ser traspasadas. Pero había algo en la voz de Aldrich, una vulnerabilidad que espejaba la suya propia, que la hizo responder con honestidad peligrosa. La historia de alguien que descubrió desear cosas que jamás podrá tener. El silencio que siguió fue denso como terciopelo. Aldrich dio un paso más en su dirección, y Clara pudo ver la lucha que se libraba en sus facciones aristocráticas. Deseo y propiedad guerreaban abiertamente, y por primera vez el deseo parecía estar venciendo. «Clara». Él dijo su nombre sin el título formal, y el sonido fue como una caricia. «¿Sabéis lo que me hacéis sentir?» Ella debería haberse levantado, creado distancia, recordarle su posición y la de ella. En vez de eso, permaneció sentada en el taburete del clavecín, mirándolo con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «No debería», susurró. «No deberíamos, no». Él asintió, pero continuó acercándose. «No deberíamos». Y sin embargo, Aldrich se detuvo ante ella, tan próximo que Clara pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Cuando él alzó la mano hesitante hacia su rostro, ella cerró los ojos, permitiéndose por un momento olvidar todas las razones por las cuales aquello era imposible. El toque de sus dedos contra su mejilla fue tan delicado que ella casi dudó que fuera real. Cuando abrió los ojos nuevamente, lo encontró observándola con una expresión de reverencia que la hizo temblar. «Sois tan joven», dijo él como si hablara consigo mismo. «Tan joven y ya cargáis tanto peso en los hombros. La edad está solo en los números». O Clara respondió, repitiendo las palabras que él mismo había dicho semanas antes. «Algunas almas nacen antiguas, moldeadas por las circunstancias». La mención a sus propias palabras arrancó una sonrisa melancólica de Aldrich. «¿Pensáis que mi alma está demasiado vieja para vos? Pienso que vuestra alma está herida». Ella respondió con suavidad. «Y quizás necesite música nueva para curarla». La analogía musical hizo que algo se quebrara en el cuidadoso control de Aldrich. Él se inclinó ligeramente y Clara pensó que él iba a besarla. En vez de eso, apoyó la frente contra la de ella, su respiración irregular mezclándose con la suya. «Esto es una locura», murmuró contra sus labios. «Sí». Ella asintió, pero no se apartó. El momento fue interrumpido por el sonido distante de pasos en el pasillo. Aldrich retrocedió inmediatamente, la máscara ducal recomponiéndose sobre sus facciones con una rapidez que dejó a Clara aturdida. Cuando Isabela entró en el salón momentos después, los encontró en posiciones perfectamente apropiadas. Él examinando partituras sobre el clavecín, ella organizando los libros de música. «Papá». «¡Señorita Clara!» Isabela irradiaba excitación. «La modista ha llegado. La señora Pembridge dijo que debo llamar a la señorita Clara para las medidas del vestido del recital». Clara se levantó del taburete con piernas que parecían hechas de gelatina. «Claro, Lady Isabela. Voy inmediatamente».
Ella pasó junto a Aldrich sin mirarlo, pero pudo sentir la intensidad de su mirada quemándole la espalda, mientras dejaba el salón acompañada de la joven. El atelier improvisado de la señora Whitworth ocupaba el salón azul, con telas esparcidas sobre todas las superficies disponibles y un maniquí posicionado cerca de las ventanas para mejor iluminación. La modista, una mujer de mediana edad con ojos agudos para los detalles, circuló alrededor de Clara con la pericia de quien vestía a la aristocracia desde hacía décadas. Murmuró, tomando medidas con cinta métrica. Porte elegante, hombros bien posicionados. ¿Qué color sugirió su gracia? Su gracia no especificó. Si Clara respondió consciente de que Isabela observaba todo con interés creciente, azul zafiro, dijo Isabela decisivamente. Realzaría los ojos de la señorita Clara y quedaría deslumbrante bajo la luz de los candelabros. La señora Whitworth asintió aprobadoramente. Lady Isabela tiene un gusto excelente. Tengo un brocado de seda en tono zafiro que sería perfecto. Escote modesto pero elegante. Mangas 3/4 con encaje de Bruselas. Mientras la modista continuaba sus anotaciones, Clara apenas podía concentrarse en los detalles. Su mente permanecía en el salón de música, reviviendo cada segundo de aquellos momentos robados con Aldrich. La forma en que él había tocado su rostro, la vulnerabilidad en su voz, la intensidad casi desesperada con que la había mirado. «¿Señorita Clara?» La voz de Isabela la trajo de vuelta al presente. «¿Está usted bien?» «Parece distante, solo pensando en el recital». Clara mintió suavemente. «Es natural ponerse nerviosa. Oh, pero no tiene por qué preocuparse. Papá dijo que usted toca como un ángel». Isabela hizo una pausa, ladeando la cabeza con curiosidad. «Ha estado hablando mucho de usted últimamente». El corazón de Clara casi se detuvo. ¿Ha estado hablando? Sí. Ayer en la cena mencionó lo raro que es encontrar a alguien con tanto talento natural. Y hoy por la mañana preguntó a la señora Pembridge si la señorita estaba cómoda en sus aposentos, si necesitaba algo adicional. Cada revelación era una pequeña tortura dulce. Clara se forzó a mantener la expresión neutra mientras la señora Whitworth continuaba sus mediciones. Su padre siempre ha sido atento con los empleados de la casa, dijo cuidadosamente. Oh, pero esto es diferente. Isabela insistió con la aguda percepción de la adolescencia. Él nunca demostró tanto interés por los otros profesores que tuve. Y a veces lo encuentro parado ante el salón de música cuando la señorita está practicando, solo escuchando. La confirmación de que Aldrich buscaba activamente su música hizo que algo se contrajera en el pecho de Clara. Era peligroso e inadecuado, pero también profundamente conmovedor imaginar al duque solitario, encontrando consuelo en sus melodías. Quizás solo aprecie la buena música, sugirió débilmente, quizás. Isabela asintió, pero había un brillo travieso en sus ojos que sugería que ella sospechaba mucho más. Cuando finalmente logró escapar del atelier improvisado, Clara se dirigió a los jardines, necesitando desesperadamente aire fresco y espacio para organizar sus pensamientos perturbados. El jardín formal de Ravenshollow era un laberinto geométricamente perfecto de setos recortados y parterres de flores, con una fuente central donde las aguas danzaban bajo la luz dorada de la tarde. Ella encontró refugio en un pabellón de mármol situado en el extremo este de los jardines, un lugar normalmente desierto a esta hora. Sentándose en el banco de piedra, Clara finalmente se permitió procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Se estaba enamorando del duque de Ravenshollow, no solo desarrollando una pasión juvenil o siendo seducida por su posición y riqueza, sino genuinamente conectándose con el hombre detrás de los títulos. El dolor que él cargaba resonaba con el suyo propio, y había una armonía natural entre sus almas que trascendía las barreras sociales. Pero Isabela tenía razón. Él también demostraba señales de interés que iban más allá de lo apropiado. La forma en que buscaba su compañía, cómo observaba sus actuaciones, cómo casi la había besado en el salón de música, no era su imaginación romántica creando castillos en el aire. El sonido de pasos sobre la grava la alertó de una presencia que se acercaba. Cuando alzó los ojos, vio a Aldrich caminando por el jardín, claramente buscándola. Él usaba solo camisa y chaleco, habiendo prescindido del saco formal, y había algo vulnerable en su apariencia menos pulcra. «¿Permitís que me una a vos?», preguntó al alcanzar el pabellón. Clara asintió,
incapaz de confiar en su propia voz. Él se sentó en el banco junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero cargada de tensión. «Necesitamos hablar sobre lo que sucedió hoy», dijo él finalmente. «Vuestra gracia, Aldrich». Él la corrigió suavemente. Aquí, en este momento, solo Aldrich. El uso de su nombre de pila fue más íntimo que cualquier caricia física podría haber sido. Clara respiró profundamente, reuniendo coraje para la conversación que sabía inevitable. «Sé que esto es imposible», comenzó. «Conozco mi lugar, mi posición. Vuestro lugar». Aldrich interrumpió, volviéndose completamente para mirarla. «Es donde vuestro corazón os guíe. Y el mío. Mi corazón me ha guiado consistentemente hasta vos». La confesión de Aldrich flotó entre ellos como una nota musical suspendida en el aire, bella y peligrosa al mismo tiempo. Clara sintió que el mundo a su alrededor se estremecía ligeramente, como si las propias cimientos de su realidad cuidadosamente ordenada comenzaran a desplazarse. «No debéis decir tales cosas», susurró, pero sus palabras carecían de convicción. «¿Qué pensarían los demás? Vuestra hija, vuestros pares». «Hace semanas que no me importa lo que pensarían los demás», Aldrich respondió, su voz cargada de una desesperanza que tocó el corazón de Clara. «Desde aquella primera mañana, cuando vuestra música despertó partes de mi alma que yo creía muertas para siempre, un ruiseñor comenzó a cantar en algún lugar cercano, su melodía lírica proporcionando una banda sonora incongruente para una conversación que podría destruirlos a ambos». Clara observó las manos de Aldrich, elegantes y fuertes, reposando sobre el mármol entre ellos. ¿Qué facilidad tendría en extender su propia mano y tocarla de él, establecer una conexión física que sellara lo que sus palabras habían iniciado? «Vuestra esposa», y comenzó ella, hesitante. «Margaret fue un amor de juventud, arreglado por nuestras familias cuando yo tenía 22 años». Aldrich interrumpió suavemente. «Crecimos para respetarnos mutuamente, para cuidarnos el uno al otro. Pero nunca sentí por ella lo que siento por vos». La honestidad brutal de su confesión dejó a Clara sin palabras. Ella había imaginado el matrimonio ducal como un gran romance, la pérdida de Margaret como la destrucción de un amor épico. Descubrir que había sido más deber que pasión cambiaba completamente su comprensión sobre el hombre a su lado. «¿Y qué sentís por mí?», y preguntó ella, casi temiendo la respuesta. Aldrich finalmente se volvió completamente hacia ella, y Clara se encontró perdida en la intensidad de sus ojos azul grisáceos. «Siento como si hubiera estado dormido por años y su presencia fuera el primer rayo de sol después de un invierno interminable. Siento como si cada melodía que usted toca estuviera escrita específicamente para curar las heridas que llevo en el alma». Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de voces que se acercaban les alertó de la proximidad de otros habitantes del palacio. Aldrich se alejó de inmediato, la transformación de vuelta al duque formal ocurriendo con una rapidez desarrollada por años de práctica social. La señora Pembridge apareció en el extremo del jardín, acompañada de 2 criadas que llevaban cestas de flores recién cortadas. «Vuestra gracia», hizo una reverencia respetuosa. «Y señorita Pemberton, qué agradable coincidencia encontrarlos disfrutando de los jardines. Estaba discutiendo los últimos detalles del recital con la señorita Pemberton», respondió Aldrich con una naturalidad que Clara admiró en secreto. «¿Los preparativos siguen según lo planeado?» «Sí, vuestra gracia. La señora Whitworth asegura que el vestido estará listo 2 días antes del evento. Y el personal de cocina ya ha comenzado los preparativos especiales para recibir al conde de Ashworth». Mientras la ama de llaves detallaba los arreglos, Clara aprovechó para observar a Aldrich discretamente. La máscara ducal se había recompuesto perfectamente, pero ella ahora podía ver las pequeñas tensiones que revelaban al hombre detrás del título. La línea ligeramente rígida de su mandíbula, la forma en que sus dedos tamborileaban casi imperceptiblemente contra el muslo. «Señorita Pemberton». La señora Pembridge se dirigió a ella. Lady Isabella la buscaba. «Algo sobre revisar la pieza que tocarán juntas en el recital». «Claro». Clara se levantó, ajustándose las faldas. «Iré a buscarla de inmediato». Al pasar junto a Aldrich, sus miradas se encontraron brevemente, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Había promesas no dichas en esa mirada,
así como una aceptación mutua de que la conversación iniciada en el pabellón estaba lejos de terminar. Clara encontró a Isabela en el salón menor adyacente a la biblioteca, rodeada de partituras esparcidas sobre una alfombra persa. La joven aristócrata se mordía el labio inferior con concentración, claramente frustrada con algo. Lady Isabela. ¿Me buscaba usted? Oh, señorita Clara. ¡Qué alivio! Isabela se levantó de un salto. Estoy teniendo dificultades con la transición en el tercer movimiento de nuestra pieza a dúo. No consigo que suene natural. Clara se arrodilló junto a la joven, examinando la partitura en cuestión. Era una composición elegante de Händel, adaptada para clave y voz, que habían elegido como cierre de su presentación conjunta. «Muéstrame dónde exactamente», pidió Clara, notando las anotaciones a lápiz que Isabela había hecho en los márgenes de la partitura. Durante los siguientes 40 minutos, trabajaron en el pasaje problemático, con Clara demostrando la técnica en el clave imaginario formado por la mesa de centro, mientras Isabela practicaba la parte vocal. Gradualmente, Clara percibió que la dificultad de la joven no era técnica, sino emocional. ¿Hay algo más que te molesta?, Kamasi preguntó suavemente cuando Isabela erró el mismo pasaje por quinta vez. La joven dudó, jugando nerviosamente con las cintas de su vestido. «Señorita Clara, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Ciertamente. Usted ya ha estado enamorada». La pregunta tomó a Clara completamente desprevenida. Sus mejillas se enrojecieron involuntariamente y tuvo que desviar la mirada de la curiosa intensidad de Isabela. ¿Por qué pregunta tal cosa? Porque últimamente he pensado mucho en eso. Isabela se sentó en el sofá, llevando las rodillas al pecho de una manera que la hacía parecer más joven que sus 15 años. Mamá murió cuando yo tenía 12 años. Apenas recuerdo cómo era entre ella y papá cuando eran felices juntos. Clara sintió que el corazón se le oprimía por la vulnerabilidad en la voz de la joven. Estoy segura de que fueron muy felices. Quizás. Isabela asintió sin convicción. Pero a veces me pregunto si papá sabe cómo ser feliz de nuevo. Ha estado tan diferente desde que usted llegó. El comentario hizo que Clara se tensara. ¿Diferente cómo? Más vivo, supongo. Sonríe más, especialmente cuando la oye tocar. Y ayer lo oí silbando en el pasillo. No lo escuchaba silbar desde antes de que mamá muriera. Cada revelación era simultáneamente maravillosa y aterradora. Clara estaba empezando a comprender que su impacto en la vida de Aldrich era más significativo de lo que había imaginado, lo que hacía la situación aún más complicada. Su padre pasó por un periodo muy difícil, dijo cuidadosamente. Es natural que esté empezando a recuperarse ahora. ¿Pero por qué ahora? Isabela insistió con la lógica implacable de la juventud. ¿Por qué no hace 1 año, o 2, que ha cambiado? Clara no tenía respuesta para esa pregunta, al menos ninguna que pudiera compartir con la hija del hombre que estaba aprendiendo a amar. En su lugar, redirigió delicadamente la conversación de vuelta a la música. ¿Qué tal si intentamos la pieza de nuevo? Creo que concentrarse en los sentimientos que la música evoca puede ayudar con la técnica. Pasaron la tarde siguiente ensayando, pero Clara apenas podía concentrarse completamente. Sus conversaciones con Aldrich e Isabela resonaban en su mente, creando un mosaico complejo de esperanzas y miedos. Cuando finalmente se despidieron para cenar, Clara se sentía emocionalmente exhausta. Al regresar a sus aposentos, encontró una sorpresa esperándola sobre su escritorio. Una única rosa blanca con una pequeña nota adjunta. Con manos temblorosas, desdobló el papel y reconoció la caligrafía elegante de Aldrich. Para alguien cuya música trajo la primavera de vuelta a mi alma. Encuéntreme en la biblioteca privada a las 10. Hay algo que debo mostrarle. Ah. Clara sostuvo la nota contra su pecho, su corazón latiendo de forma irregular. La rosa blanca era símbolo de amor puro, una elección que no podía ser coincidencia. Aldrich estaba claramente decidido a proseguir con lo que había iniciado en el jardín, independientemente de las consecuencias. Las horas hasta el encuentro se arrastraron como siglos. Clara se cambió de vestido 3 veces antes de decidirse por el de lana azul marino que mejor realzaba sus ojos. Cepilló sus cabellos hasta que brillaron como seda castaña, recogiéndolos en un moño más elaborado de lo usual. Cuando el reloj de la torre dio las 10 campanadas, ella ya estaba parada frente a la puerta de la biblioteca privada, reuniendo coraje para llamar. Entré. La voz de Aldrich sonó amortiguada a través de la pesada madera.
Clara empujó la puerta e inmediatamente percibió que algo había cambiado en el ambiente. Velas adicionales iluminaban la biblioteca, creando una atmósfera más íntima que la iluminación usual. Aldrich estaba de pie cerca de la chimenea, habiendo cambiado su vestimenta formal por una camisa de lino blanco y pantalones de montar, una informalidad que lo hacía parecer más accesible y, paradójicamente, más atractivo. «Ha venido», dijo él, como si hubiera dudado de que ella aparecería. No podía quedarme lejos. Clara admitió honestamente. Aldrich se acercó a ella lentamente, como si temiera que ella pudiera huir. Cuando se detuvo a solo un brazo de distancia, Clara pudo ver las llamas de la chimenea reflejadas en sus ojos. «Hay algo que necesito mostrarle», dijo él, dirigiéndose a una mesa donde un objeto cubierto por un tejido de terciopelo esperaba. «Algo que explique por qué ya no puedo luchar contra lo que siento». Con movimientos ceremoniosos, él retiró el tejido, revelando un retrato en miniatura enmarcado en oro. Clara se acercó para examinarlo mejor y vio el rostro de una mujer rubia de belleza convencional, claramente pintado al estilo formal de los retratos matrimoniales. «Margaret», dijo Aldrich innecesariamente, «pintado poco después de nuestro matrimonio». Clara observó el retrato, buscando entender lo que Aldrich quería que ella viera. Era una mujer hermosa, ciertamente, pero había algo distante en su expresión, una formalidad que ni siquiera la habilidad del artista había logrado calentar. Durante 3 años, este retrato fue todo lo que me quedó de ella. Aldrich continuó, su voz asumiendo un tono contemplativo. Lo miraba todas las noches, intentando recordar lo que habíamos compartido, intentando sentir el dolor devastador que imaginaba que debía sentir. Él hizo una pausa, volviéndose para mirar a Clara directamente. «Pero cuando la veo, cuando escucho su música, siento más vida en un momento de lo que sentí en 23 años de matrimonio respetable». La confesión era tan cruda, tan vulnerable, que Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Comprendió entonces por qué Aldrich había mostrado el retrato, no para compararla con Margaret, sino para ilustrar la diferencia entre deber y elección, entre afecto respetuoso y pasión verdadera. «Aldrich», dijo su nombre por primera vez, saboreando cómo sonaba en sus labios. «Sabe que esto no puede llevar a nada tradicional. Yo no puedo ser su duquesa». «Entonces sé, mi Clara», él interrumpió, finalmente cerrando la distancia entre ellos y tomando sus manos entre las suyas. «Sé la música que reanimó mi alma, la primavera que terminó mi invierno perpetuo». Y entonces, finalmente, él la besó. El beso fue como la primera nota de una sinfonía largamente esperada, suave y vacilante al principio, luego creciendo en intensidad hasta convertirse en una declaración completa de sentimientos reprimidos durante semanas. Clara se sintió derretirse contra el pecho de Aldrich, sus manos encontrando apoyo en las solapas de su camisa de lino, mientras el mundo alrededor desaparecía completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos permanecieron lo suficientemente cerca como para que sus respiraciones se mezclaran, frente contra frente como lo habían hecho en el salón de música, pero ahora sin vacilación ni miedo a ser descubiertos. «Clara». Aldrich murmuró su nombre como una oración, sus manos enmarcando delicadamente el rostro de ella. «Dime que no soy el único en sentir esto». «No lo eres», ella susurró de vuelta, sorprendiéndose con su propia valentía. «También lucho contra estos sentimientos desde hace semanas, intentando convencerme de que era solo gratitud por tu amabilidad o admiración por tu posición. ¿Y ahora?» Clara levantó los ojos para encontrar los de él, viendo reflejada allí la misma mezcla de deseo y vulnerabilidad que sabía que estaba estampada en su propio rostro. «Ahora sé que es mucho más que eso. Es como si mi alma reconociera la tuya». Aldrich cerró los ojos por un momento, como si absorbiera sus palabras. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación allí que hizo que el corazón de Clara se acelerara. «Entonces no luchemos más contra esto», dijo él, conduciéndola suavemente hasta las butacas cercanas a la chimenea. «No cuando la vida ya nos ha negado tanto». Clara se permitió ser guiada, consciente de que estaba cruzando una frontera de la que quizás nunca podría regresar. Cuando se acomodaron en las butacas, Aldrich mantuvo una de sus manos entre las suyas, el toque simple pero íntimo enviando ondas de calor a través de todo su ser. «Necesitamos ser prácticos»,
dijo él finalmente, aunque su voz revelaba renuencia a abordar las realidades que los rodeaban. No puedo ofrecerte matrimonio, no sin causar un escándalo que nos destruiría no solo a mí, sino a ti y a Isabela. Clara asintió, aunque sintió una punzada de dolor al escuchar confirmado lo que ya sabía. Comprendo las limitaciones de tu posición, y de la mía, pero eso no significa que debamos contentarnos solo con esta noche. Aldrich continuó, inclinándose ligeramente hacia ella. Hay arreglos que podrían hacerse. Una propiedad menor en las tierras ducales, donde podrías residir como consultora musical particular de la familia. Estarías cómoda, respetada, y tú podrías visitar cuando fuera conveniente, Clara completó, sorprendiéndose al descubrir que la idea no la ofendía como debería. En otras circunstancias, tal arreglo sería degradante, una posición que la colocaría peligrosamente cerca del estatus de amante mantenida. Pero había algo en la forma en que Aldrich lo proponía, con respeto y genuina consideración por su bienestar, que transformaba la sugerencia en algo diferente. No sería perfecto, él admitió, pero sería nuestro. Clara permaneció en silencio por unos momentos, contemplando las llamas que danzaban en la chimenea mientras procesaba la propuesta. Era una oferta extraordinaria, considerando la diferencia de sus posiciones sociales. Aldrich estaba esencialmente ofreciéndole seguridad financiera y una relación genuina, aunque no pudiera ofrecer legitimidad social. ¿Y Isabela?, preguntó finalmente. ¿Cómo explicaríamos mi presencia continua en tus tierras? Isabela ya ha demostrado un afecto genuino por ti, Aldrich respondió. Su educación musical podría continuar, y gradualmente ella comprendería la naturaleza de nuestra conexión. Mi hija es más perspicaz de lo que creo que ella misma se da cuenta. La mención a la joven trajo una nueva dimensión a la situación. Clara había desarrollado un afecto real por Isabela, y la idea de abandonarla después del término de sus lecciones oficiales le causaba una genuina tristeza. Permanecer en las cercanías le permitiría seguir siendo una presencia positiva en la vida de la adolescente. Sería un escándalo silencioso, murmuró más para sí misma que para Aldrich. Las mejores relaciones de la aristocracia a menudo lo son. Él respondió con un toque de ironía amarga. Al menos la nuestra se basaría en afecto genuino, no en conveniencia política. El sonido de pasos distantes en el pasillo les alertó de la realidad del mundo exterior. Inmediatamente ambos se alejaron ligeramente. Aunque Aldrich mantuvo su mano en una posición que podría ser interpretada como meramente cortés por cualquier observador casual. «No necesitas responder esta noche», dijo él cuando los pasos se desvanecieron. «Sé que es mucho para procesar». Clara lo observó atentamente, notando las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos que revelaban cuán importante era su respuesta para él. Este hombre poderoso e influyente estaba esencialmente poniendo su corazón en sus manos, ofreciendo todo lo que su posición permitía. «Hay algo más que debo considerar», dijo ella suavemente. «Mis hermanos. Edmund y Sofía dependen de los envíos que les hago. Si aceptas tu propuesta, ¿cómo garantizarías que sigan siendo atendidos adecuadamente?» El alivio que brilló en los ojos de Aldrich sugirió que él interpretó la pregunta como evidencia de que ella estaba considerando seriamente la oferta. Se establecería una pensión para ellos inmediatamente. Edmund podría continuar sus estudios en la mejor escuela de la región, y Sofía recibiría una educación apropiada para una joven dama. Cuando llegara la edad, una dote adecuada garantizaría que pudiera hacer un matrimonio respetable. La generosidad de la oferta conmovió profundamente a Clara. Aldrich no solo estaba pensando en ella, sino en toda su familia, asegurando que aceptar su corazón no significaría abandonar sus responsabilidades. «Es usted muy generoso», dijo sintiendo lágrimas de gratitud parpadear en sus ojos. «No es generosidad». Aldrich respondió, llevando la mano de ella a sus labios para un beso casto. «Es amor. Amor por ti y por todo lo que es importante para ti». La palabra amor flotó entre ellos como una bendición. Era la primera vez que cualquiera de ellos había usado el término directamente, y su peso transformó completamente la atmósfera del encuentro. «Te amo también». Clara susurró, las palabras saliendo como una exhalación. Intenté resistir, convencerme de que era inadecuado, imposible. Pero el corazón tiene sus propias leyes», Aldrich completó.
haciendo eco de un dicho que ella había oído repetir a su padre años antes. Permanecieron así por varios minutos, simplemente absorbiendo la realidad de sus sentimientos mutuos y de las posibilidades que se abrían ante ellos. El reloj de la biblioteca dio las 11 campanadas, recordándoles que la noche avanzaba y que Clara debería regresar a sus aposentos antes de que su ausencia fuera notada. «El recital», dijo ella de repente, acordándose del evento que se acercaba rápidamente. «¿Cómo debemos proceder hasta entonces?» «Con cautela», Aldrich respondió, aunque su renuencia era evidente. «No podemos permitir que surjan sospechas antes de que tengamos la oportunidad de hacer los arreglos adecuados. Después de la presentación, cuando los invitados se marchen, podremos discutir los detalles prácticos de nuestra nueva situación». Clara asintió, comprendiendo la sabiduría de ese enfoque. El recital sería su presentación oficial a la sociedad local, y cualquier sugerencia de impropiedad podría arruinar no solo su reputación, sino también la de Aldrich e Isabella. «Será difícil fingir indiferencia», admitió con una sonrisa tímida. «Para mí también», Aldrich asintió, levantándose y extendiendo la mano para ayudarla a incorporarse. «Pero pensad en ello como nuestra primera actuación juntos. Una demostración de nuestra habilidad para armonizar perfectamente». La analogía musical arrancó una risa suave de Clara, y ella percibió lo natural y reconfortante que era conversar con Aldrich de esta forma. No había formalidad forzada entre ellos ahora, solo la facilidad de dos personas que se conocían profundamente a pesar del poco tiempo de convivencia. Cuando llegaron a la puerta de la biblioteca, Aldrich dudó antes de abrirla. «Clara», dijo, usando su nombre con la familiaridad que aún la hacía estremecer ligeramente. «Sabe que, cualquiera que sea tu decisión final, estos momentos han sido los más felices que he conocido en años». Impulsivamente, Clara se irguió de puntillas y depositó un beso suave en el rostro de él. Un gesto de afecto que selló silenciosamente su intención de aceptar su propuesta. «Hasta mañana», susurró, y luego se deslizó por la puerta entreabierta como una sombra. El pasillo estaba sumergido en oscuridad, iluminado solo por algunas velas posicionadas estratégicamente para guiar movimientos nocturnos. Clara caminó lentamente de vuelta a sus aposentos, su corazón aún latiendo irregularmente por los eventos de la noche. En pocos días, su vida se había transformado de una existencia de responsabilidad solitaria en una promesa de amor y seguridad que apenas se había atrevido a imaginar posible. Cuando finalmente alcanzó su habitación, encontró una segunda rosa blanca sobre la almohada, sin nota esta vez, pero con una cinta azul zafiro atada al tallo, el mismo color que Isabella había elegido para su vestido del recital. Clara sostuvo la rosa contra su pecho, comprendiendo el mensaje implícito. Aldrich no solo la amaba, sino que ya la veía como parte integrante de su familia, alguien cuyos gustos y preferencias eran considerados incluso en los menores detalles. Mientras se preparaba para dormir, Clara se permitió por primera vez en años soñar con un futuro que incluía más que la mera supervivencia. Un futuro donde podría ser amada y valorada no solo por su utilidad, sino por quien realmente era. Y mientras el sueño finalmente la alcanzaba, el perfume de las rosas blancas llenaba sus sueños con promesas de primaveras por venir. La mañana del recital amaneció con una bruma dorada que se extendía por los jardines de Ravens Hollow, como un velo de promesas. Clara despertó antes del toque de las campanas de la capilla, su corazón ya pulsando con la ansiedad anticipatoria que había crecido durante los 3 días desde su confesión mutua con Aldrich. Cada encuentro subsecuente había sido una danza cuidadosa de normalidad forzada, miradas robadas y toques casuales que quemaban como brasas contra su piel. El vestido azul zafiro colgado en el armario de su habitación parecía irradiar una luz propia en la penumbra matinal. La señora Whitworth había superado todas las expectativas, creando una pieza que transformaría a Clara de una simple institutriz en alguien digna de ocupar los salones más refinados de la aristocracia. El brocado de seda centelleaba con sutiles hilos dorados, y el encaje de Bruselas que ornamentaba las mangas era una obra de arte en sí misma. Clara se acercó a la ventana, observando el ya intenso movimiento en los jardines, donde jardineros posicionaban linternas adicionales y arreglos florales en los caminos que llevarían a los invitados al salón de baile del palacio. Carruajes comenzarían a llegar a media tarde,
trayendo a la élite del condado para presenciar no solo su presentación musical, sino inconscientemente el nacimiento público de su nuevo papel en la vida de Aldrich. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Señorita Clara?» La voz de Isabela sonó a través de la madera, cargada de una excitación apenas contenida. «Entre, Lady Isabela». La joven irrumpió en la habitación con su energía característica, ya vestida con su traje matinal de muselina rosa. Sus rizos dorados habían sido arreglados de forma más elaborada de lo usual, anticipando el peinado formal que recibiría más tarde. «No pude dormir bien», Isabela confesó, dejándose caer en la butaca cercana a la ventana. «Me pregunto si lograré recordar todas las palabras de nuestra canción, o si mis manos no temblarán demasiado en el clave». Clara sonrió con ternura, reconociendo los mismos miedos que la atormentaban, aunque por razones mucho más complejas. El nerviosismo previo a la presentación es natural, pero recuerde que ya domina perfectamente la pieza. Su técnica es impecable. ¿Y usted? ¿También está nerviosa? Más de lo que Isabela podría imaginar, pensó Clara. Un poco. Pero cuando empecemos a tocar, los nervios se transformarán en música. Isabela la estudió con esa mirada perspicaz que había heredado de su padre. «Papá parece diferente esta mañana también, más tenso quizás. Ha verificado los arreglos del salón 3 veces, cuando normalmente delegaría todo al señor Hartwell». El corazón de Clara se aceleró ligeramente. Aldrich estaba evidentemente tan afectado por la proximidad del evento como ella. Esta noche representaba más que una simple presentación musical. Era su entrada oficial en el círculo social que presenciaría, sin saberlo, el inicio de una nueva era en sus vidas. «Su padre quiere que todo sea perfecto para usted», Clara respondió diplomáticamente. «Esta es su primera presentación pública importante desde la muerte de mamá», Isabela completó sin amargura. «Sí, comprendo. Y aprecio que usted esté a mi lado para esto. No sé si tendría el valor de hacerlo sola». La sinceridad en la voz de la joven conmovió profundamente a Clara. Durante las semanas en Ravens Hollow, ella había desarrollado un afecto genuino por Isabela, y la perspectiva de permanecer en su vida a través del arreglo propuesto por Aldrich le trajo una satisfacción inesperada. «Siempre estaré aquí para usted», dijo Clara, las palabras llevando un significado más profundo de lo que Isabela podría comprender en el momento. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Clara se sometió a los cuidados de la señora Pembridge, quien insistió en supervisar personalmente su transformación para la noche. El baño fue perfumado con aceites de lavanda y rosas. Sus cabellos fueron lavados hasta que brillaron como seda castaña, y sus manos recibieron un tratamiento especial con cremas importadas que las dejarían suaves como pétalos. Mientras esperaba que sus cabellos se secaran completamente, Clara finalmente tuvo un momento de quietud para contemplar la magnitud del cambio que se acercaba. Mañana, cuando los invitados partieran y el polvo del evento se asentara, ella tendría una conversación definitiva con Aldrich sobre los detalles prácticos de su futuro juntos. La pensión para sus hermanos, la pequeña propiedad donde residiría, los arreglos discretos que permitirían la continuidad de su relación. Era simultáneamente aterrador y emocionante pensar en abandonar la independencia precaria que había conquistado para sí misma en favor de una seguridad basada en el amor de un hombre. Pero Aldrich no era cualquier hombre. Era alguien que había demostrado respeto genuino por su inteligencia y talento, que valoraba su opinión y se preocupaba por su bienestar. El sonido de carruajes llegando al patio principal se filtró a través de las ventanas cerradas, señalando el inicio de la llegada de los invitados. Clara sintió una ola de nerviosismo genuino mezclarse con la anticipación romántica que la consumía hacía días. «¿Señorita Clara?» La voz de la señora Pembridge la llamó de vuelta al presente. «Es hora de prepararnos adecuadamente». El proceso de vestirse se convirtió en una ceremonia en sí mismo. Primero vinieron las capas de abajo, la camisa de lino fino, el corsé ajustado con precisión para realzar su silueta natural, las enaguas que darían al vestido el volumen apropiado. Luego, finalmente, el propio vestido azul zafiro se deslizó sobre su forma como agua líquida, ajustándose perfectamente a cada curva de su cuerpo. Cuando la señora Pembridge terminó de cerrar los pequeños botones de perla que recorrían su espalda, Clara apenas reconoció a la mujer que la observaba desde el espejo veneciano. El vestido había transformado completamente su apariencia,
elevándola de institutriz respetable a una dama de refinamiento incuestionable. El azul zafiro realzaba el color de sus ojos, mientras que el corte elegante del escote insinuaba sin jamás ser inadecuado. «Vuestra señorita está deslumbrante», la señora Pembridge declaró con satisfacción maternal. «Su gracia estará. Es decir, todos los invitados ciertamente apreciarán su elegancia». El desliz de la ama de llaves no pasó desapercibido para Clara, quien se preguntó cuántos de los empleados superiores de la casa habían percibido los cambios sutiles en la dinámica entre ella y el duque. Sirvientes experimentados desarrollaban un sexto sentido para las corrientes subterráneas que fluían a través de las grandes casas aristocráticas. El peinado fue el toque final. Sus cabellos castaños fueron arreglados en ondas, suaves que enmarcaban su rostro, con mechones estratégicamente posicionados para capturar la luz de los candelabros. Un conjunto simple de perlas, prestado de la colección personal de Isabela, completó la transformación. Cuando finalmente bajó las escaleras principales del palacio, Clara se sintió como si estuviera flotando. El salón de baile ya bullía de actividad, con invitados elegantemente vestidos circulando entre copas de champán y conversaciones animadas. Candelabros de cristal lanzaban prismas de luz dorada sobre los trajes coloridos de las damas y los uniformes formales de los caballeros. Sus ojos encontraron a Aldrich inmediatamente, como si una fuerza magnética los guiara a través de la multitud. Él estaba cerca de la chimenea principal, conversando con un caballero de mediana edad que Clara asumió que era el conde de Ashworth. Cuando Aldrich la vio, su expresión cambió sutilmente. No lo suficiente como para ser notado por observadores casuales, pero Clara captó la admiración y el deseo que brillaron brevemente en sus ojos antes de que la máscara ducal se recompusiera. «Señorita Pemberton». La voz de él la alcanzó cuando ella se acercó, formal pero cargada de calor sobreentendido. «Permítame presentarle al conde de Ashworth. Milord, esta es la excepcional profesora de música que ha orientado a mi hija». El conde era un hombre corpulento de aproximadamente 50 años, con bigotes grises bien cuidados y ojos inteligentes que evaluaron a Clara con interés respetuoso. «Señorita Pemberton, el placer es mío. Su reputación la precede. He oído relatos entusiastas sobre sus habilidades musicales. Vuestra señoría es muy amable». Clara respondió con una reverencia adecuada, consciente de que Aldrich observaba cada matiz de su interacción con el invitado de honor. «Comprendo que nos deleitará con una demostración de su talento esta noche». El conde continuó. «Estoy particularmente ansioso por escuchar la sonata de Bach que Ravenshollow mencionó». La conversación prosiguió por unos minutos, con Clara demostrando exactamente el tipo de gracia social que Aldrich había esperado de ella. Cuando otros invitados se acercaron para saludar al conde, ella se apartó discretamente, permitiendo que la atención se volviera hacia asuntos más adecuados a la posición social de los presentes. Isabela apareció a su lado como una aparición en tafetán blanco, sus propios nervios evidentes en el brillo intenso de sus ojos. «Señorita Clara, usted está absolutamente magnífica». Papá no podía dejar de mirarla cuando la vio bajar las escaleras. «Isabela», Clara murmuró, mirando rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie había oído la observación indiscreta. «Oh, no se preocupe», la joven rió suavemente. «Todos están demasiado absortos en sus propias conversaciones para prestar atención. Pero puedo decirle que varias damas ya han preguntado quién es la bella desconocida». El comentario hizo que Clara percibiera que su transformación había sido más exitosa de lo que había imaginado. Varias personas la observaban con curiosidad genuina, claramente intrigadas por su presencia entre la élite local. Sería necesario navegar cuidadosamente a través de las presentaciones y conversaciones que seguirían, estableciendo su credibilidad sin revelar mucho sobre sus circunstancias. La cena fue una prueba de resistencia social. Clara se encontró sentada entre la esposa del magistrado local y un joven baronet que demostró considerable interés en sus opiniones sobre música y literatura. Logró mantener conversaciones inteligentes, sin comprometer su posición, siempre consciente de la mirada ocasional de Aldrich desde el extremo opuesto de la mesa. Cuando finalmente llegó la hora de las presentaciones musicales, Clara sintió una mezcla familiar de nerviosismo y anticipación. El gran clavicordio había sido posicionado en el centro del salón, rodeado por sillas dispuestas en semicírculo para la audiencia. Linternas adicionales fueron encendidas para garantizar una iluminación adecuada,
y un silencio expectante descendió sobre los invitados reunidos. Isabela sería la primera en presentarse, ejecutando una pieza solista de Mozart que había dominado completamente durante sus lecciones. Clara observó desde un lado del salón mientras la joven se acomodaba en el banco del clavicordio, sus manos pequeñas pero seguras encontrando las teclas con creciente confianza. La interpretación fue impecable. Isabela tocó con una madurez musical que sorprendió incluso a Clara, cada frase musical clara y expresiva. Cuando los últimos acordes se desvanecieron en el aire perfumado del salón, los aplausos fueron genuinamente entusiastas. Aldrich irradiaba orgullo paternal, y Clara sintió una oleada de satisfacción al ver a su pupila triunfar tan completamente. «Y ahora», anunció el conde de Ashworth, levantándose de su silla, «comprendo que seremos obsequiados con una interpretación de la talentosa señorita Pemberton, seguida de un dúo con nuestra joven anfitriona». Clara inspiró profundamente. Se arregló las faldas de su vestido azul zafiro y caminó hasta el clavicordio. El silencio que se abatió sobre el salón era diferente ahora, más atento, más crítico. Estos eran conocedores de música, personas que habían escuchado a los mejores intérpretes de Londres y del continente. Su reputación y su futuro dependían de los próximos minutos. Sus manos encontraron las teclas, y las primeras notas de la sonata de Bach fluyeron a través del salón como agua pura sobre piedras pulidas. Clara permitió que toda la emoción de los últimos días, el amor recién descubierto, la esperanza de un futuro seguro, la gratitud por esta oportunidad extraordinaria, se derramara a través de su música. Ella tocó no solo para los invitados reunidos, sino para Aldrich, quien permanecía inmóvil cerca de la chimenea, sus ojos nunca apartándose de ella. Tocó para Isabela, quien observaba con creciente admiración. Tocó para sí misma, para la mujer que había descubierto ser a través del amor de un hombre que la veía verdaderamente. Cuando la última nota resonó en el silencio completo, el momento de pausa que siguió pareció eterno. Entonces, como una ola rompiendo, los aplausos estallaron a través del salón con una intensidad que hizo a Clara sonrojarse de genuino placer. «Extraordinario», escuchó a alguien murmurar. «Simplemente extraordinario». El dúo con Isabela que siguió fue un triunfo de armonía y colaboración. Sus voces se entrelazaron con las melodías del clavicordio en una demostración de técnica y sensibilidad que dejó a la audiencia visiblemente emocionada. Cuando finalizaron, Clara percibió que varias damas se secaban las lágrimas discretamente, e incluso algunos de los caballeros parecían profundamente conmovidos. Las felicitaciones que siguieron fueron un borrón de rostros sonrientes y palabras amables. Clara se encontró en el centro de un círculo admirador, con peticiones para futuras interpretaciones e invitaciones para visitar otras propiedades. Era exactamente el tipo de reconocimiento que podría abrir puertas a una carrera musical independiente, si ella así lo eligiera. Pero sus ojos seguían buscando a Aldrich entre la multitud, ansiosa por su aprobación por encima de todas las demás. Cuando finalmente lograron un momento de conversación privada durante el intervalo para los refrescos, él se acercó con una expresión que mezclaba orgullo, admiración y algo más profundo. «Clara», dijo él en voz baja, usando su nombre con la intimidad que enviaba escalofríos a través de su piel, «fuisteis absolutamente magnífica. Cada persona en este salón comprende ahora por qué os considero tan especial». La palabra especial conllevaba capas de significado que solo ellos dos comprendían. Clara sintió que el calor se extendía por su pecho, una sensación de triunfo que iba mucho más allá de la satisfacción profesional. «Gracias», respondió ella, su voz casi un susurro en la intimidad momentánea que crearon en medio de la multitud. «Pero vuestra aprobación significa más para mí que todos los aplausos del mundo». La mirada que él le dirigió quemó con una intensidad que hizo a Clara desear que pudieran escapar de allí. Encontrar un lugar privado donde pudieran hablar libremente sobre el futuro que les aguardaba. Pero los deberes sociales los mantenían atados al salón, representando sus papeles para una audiencia que no sospechaba la revolución silenciosa que ocurría ante sus ojos. «Papá está conversando con Lord Ashworth hace más de 15 minutos». Isabela apareció junto a ellos, interrumpiendo el momento cargado. «Creo que están discutiendo la posibilidad de que la señorita Clara dé lecciones en otras propiedades de la región». La información hizo a Clara fruncir ligeramente el ceño.
Tales arreglos complicarían considerablemente los planes que ella y Aldrich habían discutido. Si su reputación como música se extendiera muy ampliamente, podría resultar difícil explicar su presencia continua en las cercanías de Ravenshollow sin levantar sospechas. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó con cautela. Lord Ashworth mencionó que su sobrina necesitaría instrucción musical antes de ser presentada en la corte el próximo año, explicó Isabella, animada por la conversación que había captado. Y Lady Pemberton dijo que su hija menor demuestra gran interés por el clavicordio. Aldrich regresó en este momento, su expresión revelando una tensión que Clara reconoció de inmediato. Saludó a ambas con cortesía formal, pero Clara percibió el conflicto en sus ojos. ¿Las conversaciones fueron productivas?, preguntó ella diplomáticamente. Extremadamente, respondió Aldrich, aunque su voz llevaba una nota de ironía que solo ella conseguía detectar. Parece que vuestra interpretación ha creado una demanda considerable por vuestros servicios. El resto de la noche transcurrió en un torbellino controlado de conversaciones sociales y despedidas elaboradas. Clara se encontró prometiendo considerar varias propuestas de empleo, mientras mentalmente calculaba cómo honrar los compromisos sociales que había creado inadvertidamente, sin comprometer los planes que había hecho con Aldrich, cuando finalmente la última carroza desapareció en la oscuridad de la noche y los sonidos del palacio se aquietaron. Clara permaneció en su habitación, aún vistiendo el magnífico traje azul zafiro, esperando la señal combinada que indicaría que Aldrich estaba libre para su conversación definitiva. La rosa blanca llegó poco después de la medianoche, deslizada bajo su puerta con una nota que simplemente decía «Biblioteca, ahora». Clara atravesó los silenciosos pasillos como una aparición en seda azul, su corazón latiendo con anticipación y nerviosismo. Esta conversación determinaría el curso de su vida futura, sellando el acuerdo que transformaría para siempre su posición en el mundo. Aldrich la aguardaba junto a las ventanas que daban a los jardines bañados por la luz de la luna. Había prescindido de la corbata formal y abierto los primeros botones de la camisa, una informalidad que lo hacía más accesible y, paradójicamente, más atractivo. Cuando ella entró, él se volvió con una expresión que mezclaba alivio, deseo y algo que parecía casi melancólico. «Clara», dijo él, abriendo los brazos en una clara invitación. Ella corrió hacia él sin vacilar, permitiéndose ser envuelta en un abrazo que parecía sellar todos los sentimientos no expresados de la noche. Durante varios momentos permanecieron así, simplemente absorbiendo la cercanía física que se habían visto forzados a negar durante las horas públicas. «Fuisteis perfecta esta noche», Aldrich murmuró contra su cabello. «Cada persona en el salón quedó encantada con vos. Tengo orgullo de saber que me elegisteis». Clara se apartó ligeramente para poder mirarlo. «Y vos me elegisteis también. Pero las ofertas que recibí esta noche complican nuestros planes, ¿no es así?» La sonrisa de Aldrich adquirió una cualidad tensa. «Lord Ashworth fue bastante insistente sobre vuestra disponibilidad para instruir a su sobrina. Y cuando mencioné que tenía la intención de manteneros como consultora musical particular de nuestra propiedad, él hizo algunos comentarios que sugirieron curiosidad sobre la naturaleza exacta de tal arreglo». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de comentarios?» «Nada directamente ofensivo», Aldrich la tranquilizó rápidamente. «Pero observaciones sobre la generosidad inusual de mantener a una música tan talentosa exclusivamente para una familia, cuando ella podría estar ganando una fortuna considerable dando lecciones por la región». La implicación era clara. Cualquier arreglo que mantuviera a Clara en las cercanías de Ravenshollow sin una explicación profesional convincente levantaría sospechas entre personas que conocían bien las costumbres sociales de la aristocracia. «Entonces, ¿nuestros planes originales son imposibles?», preguntó Clara, intentando mantener la voz controlada a pesar de la decepción que sentía crecer en su pecho. «No imposibles», dijo Aldrich firmemente, tomando sus manos entre las suyas. «Pero requieren ajustes creativos». Él la condujo hasta los sillones cercanos a la chimenea, donde papeles esperaban sobre una mesa baja. Clara reconoció documentos legales, sellos oficiales y la caligrafía elaborada de contratos formales. «Pasé la última semana consultando discretamente a mis abogados en Londres», explicó Aldrich, organizando los documentos. «Hay precedentes legales para lo que tengo en mente, aunque sean poco convencionales». Clara examinó los papeles con creciente perplejidad.
Había referencias a propiedades, pensiones, tutelas legales y términos que no comprendía completamente. «Explicadme de forma sencilla», pidió. Aldrich respiró profundamente, como si reuniera valor para una propuesta que sabía que era extraordinaria. «¿Qué tal si os adoptara legalmente como mi protegida?» El silencio que siguió fue tan completo que Clara pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo. En la esquina de la biblioteca. «¿Adopción?» «No como hija», Aldrich aclaró rápidamente, «sino como pupila legal. Es un arreglo antiguo, pero respetable, usado históricamente por nobles para proteger a jóvenes de talento que han perdido a sus familias. Proporcionaría justificación legal para vuestra presencia permanente en mis propiedades, vuestro sustento y protección, y eliminaría cualquier cuestionamiento sobre la propiedad de nuestra relación». Clara procesó lentamente las implicaciones de la propuesta. Como pupila legal de Aldrich, ella tendría un estatus social definido, seguridad financiera y acceso continuo a su presencia. Pero también estaría legalmente bajo su autoridad de una forma que podría limitar su independencia. ¿Y nuestra conexión personal?, preguntó delicadamente. Las pupilas aristocráticas frecuentemente se casan con sus guardianes legales cuando alcanzan la mayoría de edad. Aldrich respondió, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Es socialmente aceptado, incluso esperado en algunas circunstancias. En 2 años, cuando cumpláis 21 años, podríamos casarnos sin causar escándalo. La propuesta era tan inesperadamente respetable que Clara necesitó unos momentos para absorber todas sus ramificaciones. Matrimonio real, legitimidad social, un futuro que incluía no solo amor, sino también reconocimiento público de su unión. ¿Vuestros pares aceptarían a una ex-institutriz como duquesa?, preguntó Clara, tocando el núcleo de sus propias inseguridades. Como mi pupila educada. Una joven talentosa bajo mi protección que ha crecido en refinamiento y sofisticación. Sí, Aldrich respondió con convicción. Vuestra interpretación esta noche demostró que poseéis la gracia natural necesaria. El resto puede ser enseñado. Clara se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines iluminados por la luna mientras contemplaba la magnitud del cambio propuesto. En cuestión de minutos, su vida se había transformado nuevamente, esta vez de un futuro incierto como amante mantenida a la promesa de convertirse en una duquesa legítima. ¿Y mis hermanos? Serían automáticamente elevados en estatus como parientes de mi pupila, explicó Aldrich, acercándose a ella. Edmund podría asistir a las mejores escuelas sin cuestionamientos, y Sofía recibiría una educación adecuada a una joven dama de la aristocracia menor. Cuando llegara la edad, tendría acceso a los círculos sociales necesarios para un matrimonio ventajoso. La generosidad de la oferta conmovió a Clara profundamente. Aldrich no solo estaba pensando en ella, sino en toda su familia, elevándolos de circunstancias modestas a oportunidades que jamás podrían haber soñado. ¿Hay un precio para tanta generosidad?, preguntó, volviéndose para mirarlo. Aldrich se acercó hasta que solo unos centímetros los separaban. Solo vuestro amor y vuestra paciencia durante los 2 años de propiedad social que necesitaremos mantener mientras el mundo se acostumbra a nuestra situación. 2 años de representación, 2 años de encuentros discretos, miradas cargadas a través de habitaciones llenas y noches robadas como esta, él confirmó, levantando una mano para acariciar su rostro. Será difícil, pero el resultado final será un cuento de hadas que nunca imaginé posible, Clara completó, inclinándose en su toque. ¿Entonces aceptáis? En respuesta, Clara se irguió de puntillas y lo besó con toda la gratitud, amor y esperanza que llenaban su corazón. El beso fue largo y profundo, una promesa sellada sin palabras. Cuando finalmente se separaron, Aldrich sonrió con una felicidad que transformó completamente sus facciones. Así que mañana la señorita Clara Pemberton se convertirá oficialmente en Lady Clara Pemberton, pupila de su gracia, el duque de Ravenshollow. ¿Y en 2 años? En 2 años, dijo él, tomando sus manos y besando delicadamente cada una de ellas. Se convertirá en Clara Whitmore, duquesa de Ravenshollow, mi esposa y compañera para toda la vida. Mientras permanecían juntos en la biblioteca bañada por la luz de la luna, rodeados por contratos que transformarían sus vidas. Clara finalmente comprendió que a veces los mejores finales no son aquellos que llegan rápidamente, sino aquellos por los que vale la pena esperar. La música había sido su lenguaje de supervivencia, pero el amor, verdadero,
respetuoso y transformador, sería su melodía para toda la vida. Fuera de las ventanas, el primer rosario de la aurora comenzaba a teñir el horizonte, prometiendo un nuevo día y un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas. Y en algún lugar en las profundidades del palacio, Isabela dormía tranquila, sin saber que despertaría para descubrir que había ganado no solo una tutora musical, sino una nueva madre que la amaría como si fuera su propia hija.